Bienvenidos a Ecos del Evangelio. Primera lectura. Iniciemos nuestro encuentro con la palabra de Dios. Leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículos 22 al 34. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento, que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó, y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro, y temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte, y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Unámonos en oración. Salmo responsorial, capítulo 137 versículos 1 al 3 y 7 al 8. Repitan con nosotros. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de la verdad, y Él os irá guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas?». Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí; de justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes; de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Déjanos saber en los comentarios qué aprendizajes te dejó el Evangelio de hoy. Que en este día, encuentres paz en medio de las dificultades y fortaleza en tu fe para enfrentar los desafíos que se presenten en tu camino. Queridos hermanos de Ecos del Evangelio, la primera lectura del día de hoy nos presenta una narrativa cargada de enseñanzas sobre la fe, la adoración, la perseverancia y el poder transformador del Evangelio de Jesucristo. En aquellos días, Pablo y Silas, dos siervos del Señor, se encontraban en Filipos predicando el Evangelio y compartiendo el amor de Dios con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Sin embargo, su labor no fue recibida con gratitud y aceptación por parte de todos. En lugar de ello, la gente de la ciudad se alborotó contra ellos, instigada por los líderes religiosos y los magistrados locales. Este pasaje nos muestra que la obra del Evangelio no siempre es recibida con alegría y aceptación. A menudo, aquellos que proclaman la verdad enfrentan oposición y persecución. Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados injustamente por compartir el mensaje de salvación.
Esta experiencia nos recuerda que seguir a Cristo conlleva sufrimiento y adversidad, pero también nos enseña que Dios está presente en medio de nuestras pruebas y nos fortalece para enfrentarlas con valentía y esperanza. A pesar de su difícil situación, Pablo y Silas no se dejaron vencer por el desánimo o el miedo. En lugar de ello, decidieron poner su confianza en Dios y elevar sus voces en oración y alabanza. En medio de las tinieblas de la cárcel, su fe permaneció inquebrantable y su esperanza en el Señor nunca desfalleció. La actitud de Pablo y Silas nos enseña una lección invaluable sobre la importancia de la adoración en tiempos de adversidad. Aunque estaban encadenados y heridos, no permitieron que su situación los privara de experimentar la presencia y el consuelo de Dios. En lugar de lamentarse por su sufrimiento, optaron por alabar al Señor con cánticos y oraciones, confiando en que Él estaba obrando en medio de su tribulación. Es en los momentos más oscuros de nuestras vidas que la adoración se convierte en un testimonio poderoso de nuestra fe y confianza en Dios. Cuando enfrentamos dificultades y pruebas, la adoración nos conecta con la presencia de Dios y nos recuerda su fidelidad y poder. A través de la adoración, encontramos consuelo, fortaleza y renovación espiritual, permitiéndonos enfrentar nuestras circunstancias con esperanza y paz. La respuesta de Dios a la adoración de Pablo y Silas fue asombrosa y sobrenatural. En medio de su alabanza, ocurrió un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y abrió las puertas de par en par, liberando a los prisioneros de sus cadenas. Este milagro evidente nos muestra que Dios interviene en nuestras vidas de maneras inesperadas y poderosas cuando confiamos en Él y nos acercamos a Él con humildad y fe. El terremoto físico que sacudió la cárcel es también un símbolo del poder transformador del Evangelio. Así como el terremoto liberó a los prisioneros físicamente, el Evangelio libera a los cautivos espiritualmente, rompiendo las cadenas del pecado y la esclavitud y llevándolos a la libertad y la redención en Cristo Jesús. La reacción del carcelero a este milagro es igualmente impactante. Al ver las puertas abiertas y creyendo que los prisioneros habían escapado, estaba a punto de quitarse la vida cuando Pablo lo detuvo. Este encuentro nos muestra la urgencia de la salvación y la respuesta radical que exige el Evangelio. La pregunta del carcelero, ¿qué debo hacer para salvarme?, es una expresión de desesperación y necesidad espiritual. A través de su respuesta, Pablo y Silas le ofrecieron la esperanza y la vida eterna que solo se encuentran en Jesucristo. El carcelero y su familia respondieron con fe y fueron bautizados esa misma noche, experimentando el perdón y la gracia de Dios de una manera poderosa y transformadora. Este pasaje nos recuerda que el Evangelio es para todos, independientemente de su origen, posición social o pasado. Dios no hace acepción de personas, sino que ofrece salvación a todos los que creen en Él y se vuelven a Él en arrepentimiento y fe. La historia del carcelero de Filipos nos muestra que incluso aquellos que parecen estar más lejos de Dios pueden experimentar su amor y gracia de manera personal y profunda. En conclusión, la liberación de Pablo y Silas en Filipos es un testimonio poderoso del poder de Dios para transformar vidas y cambiar circunstancias. A través de la adoración, la fe y el testimonio fiel, Pablo y Silas fueron testigos del poder sobrenatural de Dios en medio de la adversidad. Su historia nos desafía a confiar en Dios en todas las circunstancias y a proclamar su amor y gracia a un mundo que tanto lo necesita. Que podamos seguir su ejemplo y vivir vidas de fe, esperanza y adoración, sabiendo que nuestro Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar o entender. El Evangelio de hoy nos presenta un diálogo profundo entre Jesús y sus discípulos, en el cual Jesús les habla sobre su partida y la venida del Espíritu Santo. Estas palabras de Jesús contienen importantes enseñanzas que nos invitan a reflexionar sobre la obra redentora de Cristo, el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas y la realidad del pecado, la justicia y el juicio. Jesús comienza diciendo a sus discípulos que se va al Padre y que ninguno de ellos le pregunta a dónde va. Esta declaración revela la comprensión de Jesús sobre el estado emocional de sus discípulos, quienes están llenos de tristeza ante la noticia de su partida. A pesar de esto, Jesús les asegura que es mejor para ellos que Él se vaya, ya que su partida permitirá la venida del Paráclito, el Consolador prometido. La venida del Espíritu Santo es un tema central en este pasaje. Jesús les dice a sus discípulos que el Paráclito vendrá después de su partida y que Él mismo lo enviará. El Espíritu Santo, como el Consolador, tiene varios roles importantes en la vida de los creyentes. Uno de estos roles es el de convencer al mundo en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. En primer lugar, el Espíritu Santo establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado.
Jesús identifica el pecado fundamental como la falta de fe en Él. Aquellos que rechazan a Jesús y se niegan a creer en Él están en pecado, y el Espíritu Santo obra en sus corazones para convencerlos de esta realidad y llevarlos al arrepentimiento. En segundo lugar, el Espíritu Santo establecerá la culpabilidad del mundo en cuanto a la justicia. Jesús dice que su partida al Padre es un testimonio de justicia, ya que Él está cumpliendo el propósito redentor de Dios y regresando al lugar de honor y gloria que le corresponde como el Hijo de Dios. El Espíritu Santo revela la justicia de Cristo a aquellos que lo rechazan, mostrándoles que Él es el único camino hacia la salvación y la vida eterna. En tercer lugar, el Espíritu Santo establecerá la culpabilidad del mundo en cuanto al juicio. Jesús declara que el príncipe de este mundo, una referencia a Satanás, ya está condenado. El Espíritu Santo obra en los corazones de las personas para revelarles la verdad sobre el juicio venidero y la realidad de la condenación para aquellos que rechazan a Cristo y siguen el camino del pecado. Estas palabras de Jesús nos invitan a reflexionar sobre la realidad del pecado, la justicia y el juicio en nuestras propias vidas. Nos recuerdan que el rechazo de Cristo y la negativa a creer en Él nos llevan por el camino del pecado y la separación de Dios. Sin embargo, también nos ofrecen la esperanza de la redención y el perdón a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. El papel del Espíritu Santo como el Consolador y el Convictor nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a someternos a la obra transformadora del Espíritu en nosotros. Nos recuerda que la fe en Cristo es la clave para experimentar la verdadera justicia y el perdón de Dios, y nos llama a vivir vidas que reflejen la realidad de nuestra fe en Jesús. En última instancia, estas palabras de Jesús nos señalan la importancia de permanecer cerca de Él y de depender del poder y la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos recuerdan que, aunque Jesús ya no está físicamente presente entre nosotros, su Espíritu mora en cada creyente y nos capacita para vivir vidas que honren a Dios y reflejen su amor y verdad al mundo. En conclusión, el diálogo entre Jesús y sus discípulos sobre la venida del Espíritu Santo nos ofrece una profunda comprensión de la obra redentora de Cristo, el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas y la realidad del pecado, la justicia y el juicio. Estas palabras de Jesús nos desafían a examinar nuestras propias vidas a la luz de su verdad y a vivir en obediencia y fe, confiando en la guía y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Que podamos acoger estas enseñanzas con corazones abiertos y disposición a seguir a Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Los invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, y a dejar un like en este video si les ha inspirado de alguna manera. También, les pedimos compartir este video con sus seres queridos, para que juntos podamos llevar el Evangelio a más corazones. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta lectura y reflexión del Evangelio. Este canal es un espacio de amor y fe, y su presencia es un regalo para nosotros. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, y esperamos encontrarnos en nuestro próximo video. Hasta entonces, hermanos y hermanas en la fe,